Buenas tardes. Damos inicio a nuestra audiencia en la reclamación ROL 54-2014, Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca de Tarapacá, Quebrada de Aroma, Coscaya, Miñi versus Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Han anunciado alegato en el orden en que se llevarán a cabo más adelante por la reclamante doña Nancy Yáñez Fuensalida, por la reclamada don Javier Naranjo Solano y el tercero coayudante don Martín Astorga Furt, cada uno de ellos por 30 minutos. Para hacer la relación, tiene la palabra don Alejandro Jara. Gracias, señor presidente. En la presente causa comparece como reclamante la organización comunitaria Los Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca de Tarapacá, Quebrada de Aroma, Coscaya y Miñi, y como reclamado el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. La acción se deduce en virtud de lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley 19.300 y 17, número 6 de la Ley 20.600, en contra de la resolución exenta número 871 de 6 de octubre de 2014, emanada del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que ejecutó el acuerdo número 25 de 28 de julio de 2014 del Comité de Ministros, en virtud del cual se acogió el recurso de reclamación interpuesto por el titular del proyecto Sondaje de Prospección Paguanta y se calificó favorablemente dicho proyecto. La reclamante solicita al tribunal que acoja la acción en todas sus partes y deje sin efecto tanto la resolución impugnada como la resolución de calificación ambiental del proyecto y que se elabore un nuevo estudio de impacto ambiental a través del cual el titular se pronuncie específicamente sobre los aspectos cuestionados, para lo cual considera necesario que la autoridad convoque a una consulta indígena previa conforme a los estándares del convenio número 169 de la OIT. Cabe señalar además que Compañía Minera Paguanta, Sociedad Anónima, comparece como tercero coadyuvante del reclamado, atendido el interés actual que tiene respecto de la reclamación en su calidad de titular del proyecto de autos. A continuación me referiré a los antecedentes de la evaluación del proyecto. El proyecto consiste en la ejecución de un programa de prospección geológica consistente en la realización de 63 sondajes que completan 14.000 metros de perforación, de los cuales 3.000 metros se realizan por método de aire reverso y 11.000 por método diamantina. Se habilitarán 13 plataformas de perforación y 1 kilómetro de camino de acceso a ellas. En forma complementaria se construirán 53 piscinas impermeabilizadas de decantación de lodo de perforación. El objetivo de la prospección es determinar y cuantificar los recursos y las reservas del depósito mineral de potencial interés económico que permita evaluar la factibilidad de su explotación. El proyecto ingresó por primera vez al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 9 de diciembre de 2010 y fue calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá mediante la Resolución de Calificación Ambiental número 81 de 29 de agosto de 2011. En contra de dicha resolución, comuneros de la Quebrada de Tarapacá recurrieron de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, solicitando que ésta fuera dejada sin efecto, que el proyecto ingresara al sistema de evaluación vía estudio de impacto ambiental y que se impusiera al Estado la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la forma contemplada en el artículo 6 del Convenio 169. Por sentencia de 8 de noviembre de 2011, se desestimó el recurso. Sin embargo, la Corte Suprema revocó dicha sentencia y acogió la acción cautelar, dejando sin efecto la resolución de calificación ambiental y ordenando que el proyecto se sometiera a un estudio de impacto ambiental, cito textual, cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley 19.300 se rija por los estándares del convenio número 169. Cierro la cita. En cumplimiento de lo resuelto por el máximo tribunal, el 11 de enero de 2013, el titular ingresó un estudio de impacto ambiental. Este fue calificado desfavorablemente por la Resolución de Calificación Ambiental número 37 de 27 de marzo de 2014.
En su contra, el 15 de mayo de ese año, el titular recurrió ante el Comité de Ministros, el cual, como se señaló, acogió el recurso calificando favorablemente el proyecto. Señalaré, señor presidente, a continuación las alegaciones de la parte reclamante. La reclamante funda el recurso en la circunstancia que varias de las observaciones que formuló durante la evaluación del proyecto, a su juicio, no fueron debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución impugnada. En primer lugar, la actora señala que la adecuada ponderación de las observaciones ciudadanas debe ceñirse a los criterios de completud y precisión, autosuficiencia e independencia, fijados por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en oficio ordinario de 1 de abril de 2013, criterios que permiten aclarar qué debe entenderse por dar respuesta fundada y considerar las observaciones ciudadanas en el procedimiento de evaluación ambiental. En segundo lugar, la reclamante señala que durante la evaluación del proyecto formuló observaciones a fin de controvertir las definiciones de área de influencia directa y área de influencia indirecta de la Resolución de Calificación Ambiental número 37 de 2014, que fue la que calificó desfavorablemente el proyecto. En efecto, en dicha resolución se definió como área de influencia directa a la localidad de Cultane y las rutas utilizadas por el proyecto para acceder al área de faenas, y como área de influencia indirecta las localidades de Guara, Guaraciña, Tarapacá, Pachica, Laonzana, Uscuma, Mocha, Guaviña, Limaxiña, Cibaya y Achacagua. La reclamante alega que el área de influencia directa es más extensa que la descrita por el titular y que todas las comunidades que integran su organización deben ser incluidas dentro del estudio sobre el componente humano, en atención a que el área geográfica en que se emplazará el proyecto se ubica dentro del territorio de los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá, unificado desde tiempos inmemoriales, y que dicha dimensión colectiva está amparada por el Convenio 169 y demás normativa internacional, lo que se demostró con el informe antropológico acompañado con la presentación de las observaciones para la caracterización de los grupos humanos indígenas. Señala, además, que existe una solicitud de exploración de aguas subterráneas por un caudal de hasta 100 litros por segundo, que abarca un área de 52.600 hectáreas, ubicado dentro del territorio de la cuenca de Tarapacá, lo que afectaría el abastecimiento hídrico de varias comunidades, pese a que el titular expresamente afirmó que el proyecto no contemplaba la explotación del recurso hídrico. Agrega que una deficiente determinación del área de influencia directa, basada exclusivamente en la localización de las instalaciones físicas del proyecto, conllevaría, en primer lugar, que la consulta previa, libre e informada se restringiría a los grupos humanos indígenas ubicados dentro de dicha área, excluyendo a las demás comunidades ubicadas fuera de ella, que podrían verse afectadas. En segundo lugar, una incompleta caracterización de la línea de base humana, en especial su dimensión antropológica. Y en tercer lugar, la determinación del área de influencia directa obedecería más a los intereses y negociaciones que el titular del proyecto llevó a cabo con la comunidad de Cultane, con la que suscribió un protocolo de acuerdo, que a las alteraciones del medio humano. Hace presente que la autoridad no respondió adecuadamente a las observaciones y señala que, en primer lugar, tanto el informe consolidado de evaluación como la resolución de calificación ambiental omiten totalmente abordar la observación sobre el territorio unificado de los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá, limitándose a reiterar que Cultane es la única comunidad afectada, por lo que la respuesta es insuficiente, ya que no se señala fundamentación que la justifique. Agrega que en las respuestas a las observaciones números 1 y 16, toda la argumentación se sustenta en lo señalado en el protocolo de acuerdo suscrito por el titular con dicha comunidad, lo que a su vez reproduce lo señalado por aquel en su estudio de impacto ambiental. En segundo término, las respuestas a dichas observaciones son incompletas, pues no aluden a la dimensión colectiva del territorio amparada por el Convenio 169.
En tercer término, las respuestas a las observaciones 1, 16 y 30 no se hacen cargo del contenido del informe antropológico, el que da cuenta de las alteraciones significativas que el proyecto ocasionaría en los modos de vida, no solo de la comunidad de Cultane, sino en el resto de las comunidades que forman los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá. Señala que la autoridad debió haber expuesto las razones por las cuales prefirió el informe antropológico del titular del proyecto y no el presentado por ella, máxime si éste cuestiona la metodología de trabajo de aquel. En cuarto lugar, ni el informe consolidado de evaluación ni la resolución de calificación ambiental responden a la observación relativa a la relación territorial y cultural entre Cibaya y Cultane. Y por último, respecto de la solicitud de concesión de aguas subterráneas, sostiene que la autoridad se limita a reiterar la respuesta del titular del proyecto, sin realizar una comprobación de la información ni señalar su finalidad última. Respecto del área de influencia indirecta, la reclamante señala que esta corresponde a la comuna de Huara y a la ciudad de Iquique, atendido que en ambas se verá afectado el suministro de agua potable, que es abastecido por la reserva de agua subterránea de la Pampa del Tamarugal, la que a su vez se alimenta de las aguas subterráneas que bajan desde la cuenca de Tarapacá, Coscaya y Aroma. Asimismo, sostiene que se producirá una afectación de ambas zonas por el aumento de la migración rural desde la cuenca y que también se afectará el abastecimiento de producción agrícola por la desaparición de la agricultura a raíz de la merma y contaminación de las aguas de la cuenca. Agrega que al respecto tampoco hubo una respuesta adecuada por parte de la autoridad, ya que solo se reprodujo lo afirmado por el titular del proyecto. En tercer término, la reclamante desarrolla latamente la regulación de la consulta indígena contemplada en el Convenio 169 y su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. Destaca que el objeto de la controversia radica en determinar si el proyecto solo es susceptible de afectar directamente a la comunidad de Cultane, como pretende el titular y el reclamado, o si además la susceptibilidad de afectación directa abarca a los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá, caso en el cual estos serían sujetos de la consulta prevista en el referido convenio. Hace presente los requisitos que debe cumplir la consulta, de acuerdo al estándar internacional. Se refiere, en particular, a la disposición contenida en el numeral 2 del artículo 15 del convenio, el cual dispone que, cito, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Termina la cita. Asimismo, señala que en función de proteger los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el convenio, el estándar internacional establece que bajo determinadas circunstancias se requiere no solo la consulta previa y de buena fe a los pueblos indígenas y tribales, sino también su consentimiento previo, libre e informado. Es el caso de la ejecución de proyectos de inversión de alto impacto en territorio indígena, del desplazamiento de población indígena y de la disposición de desechos tóxicos. La reclamante señala que la autoridad ambiental, mediante resolución número 148 de 6 de diciembre de 2013, convocó al proceso de consulta indígena exclusivamente a la comunidad de Cultane, aplicando un criterio extremadamente estrecho para establecer qué comunidades eran susceptibles de verse afectadas por la explotación minera, sin considerar a quienes habían obtenido amparo judicial para ejercer el derecho de consulta que les había sido conculcado. Agrega que el criterio de la autoridad fue el mismo que propuso el titular. Asimismo, señala que la Corte Suprema fundamentó su decisión de dejar sin efecto la primera resolución de calificación ambiental, no solo en la circunstancia de encontrarse el proyecto en las cercanías de la comunidad de Cultane, sino también, y sobre todo, en la existencia del área de desarrollo indígena Hiwasa-Oraje.
hace presente que la medida cautelar ordenada por la Corte consistió en que el proyecto se sometiera a evaluación vía estudio de impacto ambiental, cuyo proceso de participación se ajustara al estándar del Convenio 169. Asimismo, sostiene que la Corte nunca ordenó ni especificó cuáles eran los grupos humanos indígenas que debían formar parte de la consulta, pues dicho análisis debía efectuarse en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Expone que la Corte, en el considerando séptimo de su sentencia, determinó, cito textual, que tal como consta en el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, la CONADI, durante la tramitación de la misma, efectuó constantes reparos a la aprobación de la referida declaración, fundados en la existencia del Área de Desarrollo Indígena Hiwasa-Oraje, como también en el asentamiento del proyecto cerca de la comunidad indígena aymara de Cultane, reconocida por la Ley 19.253. Cierro la cita. También afirma que el Comité de Ministros, al determinar que Cultane era la única comunidad afectada por el proyecto, erró y no se hizo cargo de la observación planteada al respecto, y que en su acuerdo omitió deliberadamente una cuestión esencial, a saber, que lo determinante es la ubicación del proyecto en el área de desarrollo indígena referida. La reclamante también hace presente la importancia de considerar a las áreas de desarrollo indígena para efectos de determinar las comunidades a ser consultadas, de acuerdo al informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Concluye esta alegación señalando que las instituciones representativas del área de desarrollo indígena Hiwasa-Oraje deberían ser partícipes de la consulta previa en los casos de los proyectos ubicados dentro de sus límites geográficos, lo que a su juicio es concordante con la noción de territorio unificado de los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá. Asimismo, la reclamante plantea que ni en la resolución impugnada ni en el informe consolidado de evaluación se respondieron adecuadamente las observaciones planteadas por ellos en lo relativo a la consulta. En particular, se refiere a la observación número 3, que plantea que los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá son afectados directamente por el proyecto. Señala que los factores de afectación directa son los siguientes. En primer lugar, el proyecto se emplaza en tierras que forman parte del territorio reivindicado, lo que ha tenido reconocimiento del Estado a través de la creación de la referida Área de Desarrollo Indígena. En segundo lugar, la posibilidad cierta de que se dañe el acuífero y se contaminen las aguas ancestrales de las comunidades aguas abajo durante el procedimiento de sondaje, y la existencia de una situación especial con Cibaya en la medida que Paguanta ha sido un lugar ancestral de pastoreo. Agrega que la susceptibilidad de afectación directa no puede determinarse unilateralmente por el titular o la autoridad, sino que requiere la participación de las comunidades, única forma de garantizar sus derechos dentro de un marco de interculturalidad. Afirma que esta observación no fue debidamente respondida en el proceso de evaluación y que el Comité de Ministros estimó que la consulta llevada a cabo exclusivamente en la comunidad de Cultane cumplía con la normativa ambiental por ser la única comunidad directamente afectada, no existiendo susceptibilidad de afectación directa de otras comunidades indígenas. La reclamante también sostiene que la autoridad tampoco respondía a la observación relativa a la necesidad de respetar la consulta según los estándares internacionales y no determinar unilateralmente la afectación directa. Plantea que un juicio sobre si hay o no afectación realizado por agentes del Estado sin la participación de los propios indígenas, además de errado, es contrario al Convenio 169, cuyo artículo 15 señala que uno de los fines de la consulta es determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida. Respecto de la aplicación del convenio, señala que no se puede subordinar un tratado internacional de derechos humanos a una ley ordinaria, como a la 19.300, pues importaría una vulneración de la Constitución y comprometería la responsabilidad internacional del Estado. Asimismo, la reclamante rechaza la homologación efectuada por el Comité de Ministros de la afectación requerida por el convenio
con los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300, por cuanto la determinación de estos pasaría por agentes externos a las comunidades. Señala que no es necesario que los órganos técnicos o el tribunal certifiquen la producción de los referidos efectos para hacer obligatoria la consulta, y que entender lo contrario equivaldría a decir que la consulta procede cuando hay afectación directa determinada y no para determinar si la hay y cuál es. Además, plantea que el principio de flexibilidad alegado por el Comité de Ministros no puede utilizarse para restringir derechos y debe atenerse a los estándares internacionales de los órganos de control de las obligaciones internacionales del convenio. Por último, señala que los mecanismos de participación ciudadana no satisfacen las especiales características de la consulta indígena. A continuación, señor presidente, me referiré a las alegaciones del reclamado. Por informe de 11 de diciembre de 2014, el reclamado solicitó el rechazo, en todas sus partes, de la reclamación, por carecer esta de fundamentos, tanto en los hechos como en el derecho, con expresa condenación en costas. Sus argumentos fueron los siguientes. En primer lugar, alega que la acción incoada es extemporánea, en atención a que el plazo para deducirla es de días corridos y fatales, que se rige por la regla del artículo 50 del Código Civil. Señala que, atendido que la resolución impugnada fue notificada el 10 de octubre de 2014, el plazo de 30 días corridos para reclamar venció el 9 de noviembre de ese año, mientras que la reclamación se interpuso el día 24 de dicho mes. En segundo término, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental alega la falta de legitimidad activa de los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá, por ausencia de los presupuestos de impugnación exigidos por la ley. En efecto, afirma que la reclamación para ante este tribunal solo pueden interponerlas aquellos que efectivamente hayan deducido el recurso administrativo del artículo 20 de la Ley 19.300, lo que implica el agotamiento de la vía administrativa. Señala que la reclamante no cumplió con los presupuestos de impugnación exigidos por la ley, ya que no dedujo reclamo administrativo en contra de la Resolución de Calificación Ambiental 37 de 2014, que calificó desfavorablemente el proyecto, sino que se conformó con ella, limitándose a comparecer en la etapa recursiva ante el Comité de Ministros en virtud de la reclamación administrativa interpuesta por el titular. En síntesis, sostiene que la Resolución de Calificación Ambiental 871 de 2014 solo es impugnable ante este tribunal por quien interpuso la reclamación administrativa. Hace presente, además, que el legislador garantizó una tutela judicial efectiva a través de una acción de impugnación general contra actos administrativos ambientales, regulada en el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, la que puede ser ejercida por terceros interesados y por quienes no cumplen con los presupuestos de impugnación que exigen las acciones de los numerales 5 y 6 del artículo 17 de la Ley 20.600. Señala que en este caso los pueblos indígenas unidos de la cuenca de Tarapacá podían haber accedido a esta judicatura recurriendo a dicha acción, previa solicitud de invalidación administrativa ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. En tercer lugar, el reclamado sostiene que las observaciones de la reclamante fueron debidamente ponderadas en su mérito por la autoridad y de acuerdo a la normativa vigente, y debidamente respondidas en el procedimiento de evaluación, tanto en la Resolución de Calificación 37 como en la 871. Afirma que el hecho que las respuestas a las observaciones no fueran coincidentes con las pretensiones de los reclamantes no implica necesariamente que éstas no hayan sido debidamente consideradas. Reitera que los reclamantes se conformaron con la ponderación de la autoridad y que no dedujeron el recurso administrativo especial del referido artículo 20 en relación con el 29 de la Ley 19.300. Señala que el fundamento real de la reclamación no es la falta de la debida ponderación de las observaciones, sino la disconformidad con la revisión de la legalidad, mérito, oportunidad o conveniencia efectuada por el Comité de Ministros
presupuestos que no deben confundirse. Afirma que si los reclamantes estimaban que sus observaciones planteadas en la etapa de participación ciudadana no fueron debidamente ponderadas, debieron haber ejercido el reclamo administrativo para ante el Comité de Ministros, a fin de agotar la vía administrativa y preparar el ejercicio de la acción en sede jurisdiccional, lo que no ocurrió. Insiste en que la reclamante solo se hizo parte en el procedimiento recursivo utilizado por el titular ante el Comité de Ministros, actuación que no constituye recurso. A continuación, el reclamado efectúa un análisis pormenorizado de las observaciones realizadas durante el proceso de participación ambiental ciudadana y sus respuestas. En primer lugar, se refiere a la determinación del área de influencia directa. Sostiene que la reclamante no señala que la calificación ambiental del proyecto pudiera provocar impactos ambientales significativos del artículo 11 de la Ley 19.300, respecto de comunidades distintas a la comunidad indígena aymara de Cultane. Agrega que la respuesta de la autoridad ambiental se hace cargo de dicha observación y afirma que el área de influencia directa declarada por el titular obedece a las características del proyecto y que el único grupo indígena respecto del cual existe una posibilidad de afectación directa es dicha comunidad. En segundo lugar, se refiere al contenido del informe antropológico acompañado por la reclamante. Al respecto, señala que en las observaciones realizadas durante el proceso de participación ciudadana, así como en la reclamación, no se cita ningún pasaje concreto de dicho informe que dé cuenta de los impactos ambientales significativos que la autora menciona. Agrega que de la revisión del informe se desprende que solo es posible encontrar impactos ambientales significativos relacionados con un eventual futuro proyecto de explotación minera, que aún no ha sido sometido a impacto ambiental, a evaluación de impacto ambiental, pero que nada dice sobre los impactos ambientales significativos generados por el proyecto en análisis. En tercer término, se refiere al territorio ancestral reivindicado por la comunidad de Cibaya. Señala que el hecho que el poblado de Cultane se encuentre, según el informe antropológico acompañado por la reclamante, dentro del territorio ancestral de Cibaya, no es materia respecto de la cual deba pronunciarse el proceso de evaluación ambiental, ya que lo excede. Señala que el sistema de evaluación de impacto ambiental no está construido para reconocer expectativas de los pueblos indígenas, sino para identificar los eventuales impactos ambientales significativos o afectación directa para hacerse cargo de ellos en forma adecuada. En cuarto lugar, se refiere a la solicitud de exploración de aguas subterráneas y afirma que, de acuerdo a lo declarado por el titular, el proyecto no utilizaría dichas aguas, sino que se abastecería desde otro sector por parte de la empresa Aguas del Altiplano. Agrega que a la autoridad ambiental no le corresponde pronunciarse respecto de la solicitud de exploración de aguas subterráneas presentada por el titular, sobre todo si dicha solicitud tiene relación con otro proyecto que eventualmente se someterá a evaluación ambiental en el futuro. Asimismo, plantea que si al titular se le autoriza para explorar aguas subterráneas y decide utilizarla en el proyecto de autos, estaría incumpliendo la resolución de calificación ambiental, lo que podría ser sancionado por la superintendencia del ramo. En quinto lugar, se refiere al área de influencia indirecta y señala que la respuesta de la autoridad ambiental se hace cargo debidamente de las observaciones, al señalar que el agua que será utilizada se obtendrá de la referida empresa Aguas del Altiplano, la que cuenta con autorizaciones ambientales para el aprovechamiento de agua desde el acuífero de la Pampa del Tamarugal, de forma que no se afectará el consumo del vital elemento en las localidades de Huara e Iquique, comprendidas, según la reclamante, en el área de influencia indirecta del proyecto. En un acápite especial, el reclamado afirma que la consulta indígena efectuada cumplió con los estándares nacionales e internacionales exigidos, puesto que fue previa a la decisión de la autoridad, se realizó de buena fe, mediante procedimientos adecuados,
a través de las instituciones representativas de la comunidad de Cultane, en forma apropiada a las circunstancias y con la finalidad de llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas. Además, sostiene que la evaluación dio estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema, puesto que el proyecto ingresó a evaluación vía estudio de impacto ambiental y se realizó el correspondiente proceso de consulta conforme al convenio 169, teniendo en especial consideración la existencia de la referida área de desarrollo indígena y la existencia del proyecto y la cercanía del proyecto al poblado de Cultane. A mayor abundamiento, sostiene que la determinación de la realización de la consulta en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental debe ser resuelta de conformidad a los antecedentes que obren en el respectivo proceso de evaluación ambiental y que el responsable de determinar la procedencia de dicha consulta es la autoridad ambiental. Además, señala que el proyecto no se encuentra en ninguna de las hipótesis que, de acuerdo a la reclamante, hacen exigible el consentimiento previo de los pueblos indígenas. En este sentido, afirma que la jurisprudencia citada por la actora en respaldo de su tesis se refiere a proyectos de gran magnitud que difieren del proyecto de autos, sobre todo en relación con los impactos ambientales significativos que podría generar. A continuación, analiza el contenido de la sentencia de la Corte Suprema, señalando que ésta no definió cuáles eran las organizaciones indígenas que debían participar en la consulta y que tampoco podría haberlo hecho, atendida la naturaleza del recurso de protección y por tratarse de una materia técnica que corresponde ser analizada en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Afirma que lo ordenado en dicha sentencia no fue la realización de la consulta a todas las organizaciones de la cuenca de Tarapacá, sino el sometimiento del proyecto a un estudio de impacto ambiental cuyo procedimiento de participación ciudadana se rigiera por los estándares del convenio 169 de la OIT. Señala que el recurrente entiende incorrectamente el mandato de la Corte Suprema, asumiendo que lo ordenado era que todos los grupos humanos de la quebrada de Tarapacá formaran parte del proceso de consulta, sin considerar que para determinar la posibilidad de afectación directa a pueblos indígenas es necesario que se lleve a cabo un proceso de evaluación ambiental, en el cual se evalúe dicha circunstancia con antecedentes concretos. En este contexto, sostiene que no hay información que permita identificar la posible generación de un impacto ambiental significativo que justifique la realización de la consulta a los demás grupos humanos indígenas de la quebrada de Tarapacá. Agrega que tanto la existencia del área de desarrollo indígena como la cercanía del poblado de Cultane al proyecto fueron elementos determinantes en el análisis que realizó la autoridad ambiental al momento de cumplir lo ordenado por el máximo tribunal, y que la realización de una actividad o proyecto en dicha área no implica per se que se esté ante la posibilidad de generación de un impacto ambiental significativo sobre grupos indígenas. A continuación, señala que la reclamante no entrega mayores antecedentes respecto de la forma en que el emplazamiento del proyecto en una parte pequeña del territorio reivindicado podría afectar a un grupo humano diferente de la comunidad de Cultane, y que tampoco refiere la forma como el procedimiento de sondaje contaminaría las aguas ancestrales, toda vez que los trabajos que se realizarían no consideran la disposición de residuos contaminantes capaces de producir el efecto señalado. Asimismo, sostiene que si bien la reclamante se refiere a una actividad ancestral de pastoreo, no entrega antecedentes relacionados con la actual utilización de dicho terreno para tales fines. Continúa señalando que el proyecto no genera una afectación directa o impacto ambiental significativo respecto de los recurrentes. Justifica lo anterior en el hecho que el proyecto contempla una duración de 10 meses en 3 etapas: una fase de construcción durante los 2 primeros meses, una fase de operación de 9 meses desde el segundo mes hasta el 10º y una fase de cierre y abandono que se comenzará a implementar desde el mes 4º hasta el 10º a medida que se vayan cerrando los sondajes ejecutados. Agrega que, teniendo en cuenta las características del proyecto, durante todo el proceso de evaluación ambiental se realizó un análisis detallado respecto de la concurrencia de los impactos ambientales,
con especial énfasis en la posible producción de efectos, características y circunstancias que tuvieran la capacidad de afectar directamente a los pueblos indígenas. Afirma que la posibilidad que las organizaciones indígenas distintas a la comunidad de Cultane fueran afectadas directamente por el proyecto fue descartada durante el proceso de evaluación, teniendo en consideración los antecedentes del mismo y las propias observaciones presentadas por las organizaciones indígenas de la Quebrada de Tarapacá durante el proceso de participación ciudadana, observaciones que a su juicio fueron debidamente consideradas. Por ello concluye que en los términos del artículo 7 del Convenio 169, las comunidades de los pueblos indígenas unidos de la Cuenca de Tarapacá no ven modificada su vida, creencias, instituciones, bienestar espiritual, tierras y la posibilidad de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. A mayor abundamiento, señala que la consulta no es un mecanismo para determinar la eventual afectación directa, sino para alcanzar acuerdos respecto de una medida administrativa cuando la posibilidad de afectación directa ya ha sido prevista. A continuación, se refiere a la determinación de la posibilidad de afectación directa conforme a la interpretación sostenida por los tribunales superiores de justicia. Señala que la relación existente entre los conceptos impacto ambiental significativo y afectación directa es tan estrecha que llegan a identificarse, de acuerdo al criterio sustentado por la Corte Suprema. Afirma que lo anterior se debe a que la afectación directa sobre pueblos indígenas se encuentra comprendida en los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, razón por la cual cada vez que se produzca un impacto ambiental significativo sobre algún grupo humano perteneciente a los pueblos indígenas, nacerá la obligación de realizar el proceso de consulta conforme al Convenio 169. Concluye señalando que no obstante no proceder la realización de una consulta indígena respecto de la reclamante por haberse descartado la posibilidad de una afectación directa, igualmente ésta tuvo el derecho que tiene el resto de la población de hacer presente sus observaciones durante la evaluación ambiental. Cabe señalar, señor presidente, que por escrito de 29 de abril de 2015, el tercero coadyuvante hizo presente una serie de consideraciones que en general coinciden con los argumentos del reclamado. En efecto, sostiene que la reclamación debe ser desestimada atendido que, en primer lugar, el reclamante carece de legitimación activa. Sobre el particular, señala que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley 20.600, son competentes para deducir el reclamo del numeral 6 del artículo 17 las personas naturales o jurídicas que presentaron sus reclamaciones de conformidad a la ley. En segundo lugar, sostiene que el reclamado carece de legitimidad pasiva, puesto que la reclamación es errónea en cuanto es impetrada en contra de la resolución de un órgano que no modificó la debida consideración de las observaciones ciudadanas contenidos en los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental 37 de 2014. En tercer término, afirma que no procede la interposición de la reclamación, puesto que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental. En cuarto lugar, señala que la determinación del área de influencia se efectúa en conformidad con la normativa aplicable y que el objetivo de aquella es determinar o descartar la presencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, por lo que su alcance o extensión dependerá directamente de los impactos que genera un proyecto respecto de cada componente ambiental. En quinto lugar, sostiene que se ha dado cumplimiento a la obligación de consulta indígena contenida en el convenio, de acuerdo a los estándares internacionales y a las exigencias del fallo de la Corte Suprema. Señala que las comunidades indígenas que componen la organización recurrente no son sujetos susceptibles de afectación directa, razón por la cual no se efectúa a su respecto el proceso de consulta. Por último, se refiere a los pronunciamientos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena durante la evaluación. Señala que dicho órgano no cuestionó el criterio del titular en orden a que la única comunidad afectada directamente era la de Cultane y que no obstante ello,
al momento de visar el informe consolidado de evaluación, inexplicablemente manifestó su disconformidad con el proyecto, pronunciamiento que a su juicio fue extemporáneo. Concluyó haciendo presente que el día de hoy el abogado del tercero coadyuvante presentó un escrito de delegación de poder. Es todo cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias, señor relator. A continuación, hace uso de la palabra por la parte reclamante, doña Nancy Yáñez Fuenzalida, por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en este recurso de reclamación y después de la clarísima exposición del señor relator, más bien me quiero circunscribir a aquellos elementos de fondo del recurso que me parece que son relevantes para ilustrar sobre la decisión final de este recurso. Y ello tiene que ver fundamentalmente con los dos aspectos que a juicio de esta parte no han sido adecuadamente ponderados en las resoluciones que se impugnan, y es la determinación del área de influencia del proyecto y la omisión de la consulta previa indígena, los que vician la resolución impugnada, razón por la cual debe ser dejada sin efecto. Con posterioridad a ello me referiré a las cuestiones formales en lo que dice relación con la admisibilidad del presente recurso. En lo referente a la determinación del área de influencia del proyecto y la omisión de la consulta previa indígena, como aquí ha sido señalado, esta parte sostiene primero que el área de influencia del proyecto excede, por cierto, aquella que ha indicado el titular del proyecto Paguanta y que se circunscribe a el área de afectación directa de la servidumbre de tránsito por medio del cual las comunidades indígenas pueden acceder a la ruta CH número 15 a través del camino Alto Casiri. Es decir, de acuerdo a lo expuesto por el ejecutor del proyecto, aquí hay un solo impacto ponderable desde la variable socioantropológica y que sería precisamente el que la servidumbre de tránsito para acceder al proyecto se superpone a tierras de la comunidad de Cultane, dificultando en definitiva el acceso a las tierras ancestrales. Y en segundo lugar, la omisión de la consulta indígena. Sobre este punto, lo primero que me parece importante relevar es que no solo esta parte ha sostenido que el área de influencia directa del proyecto es mayor, sino que también lo han hecho los órganos técnicos llamados a pronunciarse sobre la variable socioantropológica y en particular la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental y también el gobierno regional de Tarapacá. Efectivamente, la CONADI, a diferencia de lo que se sostiene por los recurrido por la autoridad ambiental y por el ejecutor del proyecto, indica en su oficio ordinario 68 de 6 de marzo del 2014 que si me permite su señoría, voy a leer, que revisados los antecedentes de la presente evaluación, es opinión de esta corporación que la ejecución del proyecto no cumple con la normativa vigente por cuanto no se constata la aplicación de consulta indígena a todas las comunidades y o personas indígenas susceptibles de ser afectadas con la ejecución del proyecto que se evaluó, por lo que no existe conformidad con su ejecución, según se recomienda en la parte conclusiva de este informe, cierre comillas. Es efectivo que este oficio ordinario fue declarado extemporáneo y por lo tanto no hubo ponderación. Sin embargo, es importante dejar consignado que constituye un acto si es necesario cuestionar la diligencia del actuar de la corporación, no puede actuar poco diligente de parte del Estado, obrar contra los intereses de una comunidad indígena que el Estado está obligado a proteger, no solo por las normas del convenio 169, sino que además por las normas de la ley indígena. Pero lo señalado por la CONADI también es ratificado por el gobierno regional, es decir, la instancia de mayor representación política en la región y que por lo tanto está
convocada para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en la región de Tarapacá. En su oficio número 356 del 13 de marzo del 2014 tampoco calificó favorablemente el proyecto, argumentando precisamente que por unanimidad de los consejeros regionales que el área de afectación era más amplia que la que se indicaba en el proyecto, pero que además el estudio de impacto ambiental no entrega antecedentes relevantes para definir la susceptibilidad, en definitiva, de afectación, o dicho de otra manera, para circunscribir la afectación a la comunidad de Cultane y específicamente a una pequeña área geográfica del territorio que corresponde al sitio de emplazamiento de la infraestructura del proyecto y los caminos por donde en definitiva se va a transitar para acceder a la infraestructura. Con estas consideraciones es importante tener en cuenta que la Autoridad Ambiental Regional, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Tarapacá, estimó que el proyecto no cumplía con los requisitos para otorgarle la calificación ambiental y por lo tanto rechazó el proyecto con fecha 27 de marzo del 2014. Los argumentos esgrimidos es precisamente que la consulta indígena fue parcial, que hay pronunciamientos desfavorables de la CONADI, del gobierno regional durante el proceso de evaluación, pero además toma obviamente en consideración lo señalado por la excelentísima Corte Suprema al conocer de un recurso de protección por medio del cual mi representada impugnó la primera resolución de calificación ambiental del proyecto y donde finalmente lo objetado era, uno, que el instrumento de gestión ambiental por el cual este proyecto había ingresado a evaluación ambiental era una simple declaración de impacto ambiental en circunstancia, que habiendo afectación a comunidades indígenas cuyo territorio, por las particularidades socioculturales que le confieren identidad étnica, ha sido declarado área de desarrollo indígena, requiere no una simple declaración de impacto ambiental, sino que un estudio de impacto ambiental. Y, consecuentemente, determinó la nulidad de la resolución de calificación ambiental y la obligación de la consulta. Voy a volver sobre este punto precisamente al analizar los contenidos específicamente de la resolución de la Corte Suprema. Pero quiero referirme o ahondar en por qué se señala que el área de influencia directa del proyecto es mayor a la que indica el titular del proyecto. Primero, no se considera la calidad indígena del territorio, es decir, no se considera que se está en un territorio indígena. Y es por eso que, en definitiva, se circunscribe el impacto a tierras indígenas y la afectación a la comunidad supuestamente titular de la propiedad de dichas tierras. Pero si entendemos que territorio, de acuerdo a lo que señala el convenio 169, es la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan y poseen, evidentemente la autoridad ambiental ha fallado al no exigirle al titular del proyecto que se pronuncie precisamente sobre el territorio, cuál es la noción de territorio y de qué manera este espacio de significación cultural se ve afectado por la ejecución del proyecto. Aquí es importante dar cuenta que estamos en una zona de desierto en donde el hábitat y el ecosistema que conforma este territorio depende efectivamente de las quebradas que surten del vital elemento a todo el territorio. Y por eso que hablamos de pueblos unidos de la quebrada de Tarapacá, a donde convergen precisamente las quebradas de Tarapacá, la quebrada de Aroma, la quebrada de Coscalle y la quebrada de Miñimiñi. Estas quebradas son las que suministran de agua al territorio que está, al territorio ancestral de mis representadas, pero al mismo tiempo suministran del vital elemento a toda la región. Y es por eso que hablamos de afectación indirecta respecto a la comunidad de la comuna de Huara y de la comuna de Iquique. Ahora, ¿quiénes conforman este territorio? Las comunidades de Achacagua, Cibaya, Limaxiña, Mocha, Guaviña, Coscaya, Poroma, La Onzana, Guaraciña, Chusmisusmagama, Chapa, Iyaya y Jaña, todas ribereñas de las quebradas
que recogen agua precisamente del territorio donde se emplaza el proyecto Paguanta. ¿Cuáles son las relaciones culturales que tienen esta comunidad? De distintos tipos. En primer lugar, relaciones que tienen que ver con los servicios ambientales recíprocos que se proveen en toda la cuenca, y es por eso que la ponderación de los impactos, teniendo en cuenta fundamentalmente una perspectiva ecosistémica y particularmente de cuenca, que además es relevante cuando estamos hablando de un área de desarrollo indígena, según veremos a continuación, evidentemente parece relevante, razón por la cual esta parte ha insistido en que se debe tener en consideración el impacto del proyecto respecto del recurso hídrico y fundamentalmente no solo en cuanto a la extracción misma del recurso, sino que en esta fase a cómo se impacta, a cómo finalmente se intervienen las napas subterráneas como consecuencia de los sondajes efectuados en el territorio. Debe tenerse presente, como aquí ha sido señalado, que estamos hablando de 63 pozos de sondaje, 14.000 metros de perforación y evidentemente, y los antecedentes que tenemos y sobre los cuales me voy a referir a continuación dan cuenta de que las perforaciones incluso exceden los 400 metros, por lo tanto son más profundas que el nivel freático de la cuenca de Tarapacá, generando evidentemente una afectación. Un segundo punto respecto al territorio es que este territorio, como ha sido señalado y reitero, en el año 2001 fue declarado Área de Desarrollo Indígena Hiwasa-Oraje. ¿Cuáles fueron los criterios para declarar este territorio como área de desarrollo indígena? Bueno, precisamente los que establece la legislación indígena y que son tratarse un espacio territorial en que han vivido ancestralmente las comunidades indígenas y observarse una alta densidad de población indígena, existencia de tierras de comunidades e individuos indígenas, por lo que llama la atención que efectivamente el titular del proyecto y la autoridad ambiental determinen que ello es impertinente para efectos de evaluar la susceptibilidad de afectación, la existencia de homogeneidad ecológica, cuestión que es incuestionable desde la perspectiva de la dependencia ecológica que tienen los territorios respecto al suministro de agua de las quebradas que integran la cuenca de Tarapacá y que nacen precisamente en el área de emplazamiento del proyecto. Y, me parece lo más relevante para los efectos que nos convoca, la dependencia de recursos naturales para el equilibrio de estos territorios, tales como manejos de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. De modo que sería un contrasentido pensar que teniendo la autoridad en consideración estos elementos para declarar un área de desarrollo indígena, luego cuando se ejecuta un proyecto que por las dimensiones de la afectación a este espacio territorial requiere un estudio de impacto ambiental, desestime en definitiva consultar estas comunidades y califique este territorio como una zona de afectación indirecta y no haya ningún pronunciamiento en el estudio respecto a los potenciales impactos que por último permitieran en definitiva desechar estas consideraciones, sobre todo en lo que refiere a los recursos hídricos. Pero si aceptáramos que el proyecto se emplaza exclusivamente en el territorio de la comunidad de Cultane, la autoridad al menos debió considerar que este es un territorio históricamente compartido entre el poblado de Cultane y el poblado de Cibaya. De modo que debió haber considerado, en el peor de los casos, también a la comunidad de Cibaya en el proceso de consulta indígena. Ahora, en lo que refiere precisamente a la integridad del hábitat y el impacto directo en las vocaciones productivas del territorio, que constituye sin lugar a duda un impacto de significación y en virtud del cual esta parte cuestiona además la ponderación de la magnitud de la afectación, porque básicamente lo que nos dice el titular del proyecto y la autoridad ambiental es: estamos en presencia de un proyecto de bajo impacto y la magnitud, en la circunstancia de que la magnitud del impacto sea de baja significación, es el que lleva en definitiva a desestimar que hubiera finalmente un impacto respecto a mis representadas. Fíjese que durante el proceso
de evaluación ambiental de este proyecto, y estando aún vigente la resolución de calificación ambiental 81, que posteriormente fue impugnada por esta parte ante la Corte Suprema, el ejecutor del proyecto avanzó en los sondajes realizados en el territorio y realizó 25 sondajes, es decir, de los 63 sondajes hay 25 sondajes que fueron ejecutados. De esos 25 sondajes, en 9 pozos fue alumbrado agua, y en uno de ellos, en el pozo número 14, fue alumbrada una gran cantidad de recurso hídrico, información que no fue proporcionada por la empresa o no fue clarificada durante el proceso de evaluación ambiental. Habiéndose planteado por esta parte observaciones exigiendo precisamente que se amplíe la información sobre este punto, el ejecutor del proyecto se limitó a entregar información solo respecto de uno de los pozos en los cuales se había alumbrado agua e indicó que no había afectación del recurso hídrico porque en el evento de ejecutarse el proyecto recurriría a extracción de agua fuera del territorio de impacto. Sin embargo, paralelo a este alumbramiento se inició un proceso de concesión de aguas subterráneas ante la Dirección General de Aguas respecto precisamente de las aguas que fueron alumbradas en el periodo en que se realizaron las perforaciones, estando vigente la resolución de calificación ambiental número 81. Mis representados enviaron una carta al Consejo de Ministros con fotografías en las cuales consignaron la existencia de estos pozos, la que obra en el expediente, pero en todo caso traje una copia por si el excelentísimo tribunal quiere tomar conocimiento de ello y sobre todo porque las fotografías son ilustradoras. No hay ninguna información respecto a las aguas que fueron alumbradas durante el proceso de exploración, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el criterio para definir la afectación directa? Que la campaña de sondaje de prospección propuesta tiene una escala acotada y limitada, pues no afecta el recurso hídrico y produce emisiones de baja magnitud. Respecto al recurso hídrico, la solicitud de exploración de agua subterránea no guarda relación con el proyecto actualmente en evaluación. Este proyecto no contempla la explotación de recurso hídrico ni superficial ni subterráneo, pero no aclara la relación entre la solicitud de exploración de agua subterránea, a pesar de que fueron alumbradas durante el sondaje. Pero además, y aquí queremos hacer un punto que nos parece fundamental, y que ya nos adelanta respecto al tema de la consulta, en el sentido de se ha señalado por parte de mis contrapartes que en una etapa posterior es posible convocar a mis representados a un proceso de consulta, porque una etapa posterior en la cual una vez determinado la viabilidad del proyecto se inicia el proceso de explotación minera, evidentemente podría constituirse una situación de afectación de magnitud en la cual ellos puedan ser considerados titulares del derecho de consulta por la afectación directa que podrían en definitiva sufrir. Y aquí me parece relevante tener en consideración primero que es indispensable que en el marco del proceso de evaluación ambiental y en particular tratándose de territorios indígenas donde el Estado tiene un doble deber de protección, que se consideren todos los efectos del proyecto y en particular los efectos sinérgicos que puede tener un proyecto en sus distintas etapas. En lo que refiere al estándar de la consulta y a lo cual me voy a referir, la Organización Internacional del Trabajo, órgano encargado de aplicar el convenio 169 y por lo tanto quien está legitimado como intérprete fidedigno del instrumento, ha señalado que las consultas deben hacerse durante todo el proceso de un proyecto. La circunstancia de que la consulta sea previa implica que debe ser realizada durante todas las fases del proyecto de modo de anticiparse
a efectos nocivos que luego sean irreversibles, pudiendo efectivamente identificar los impactos que pudieran generar estas intervenciones en los territorios. Y así es como ha señalado que, tratándose de la extracción de recursos naturales, la consulta debiera realizarse incluso en la fase concesional, es decir, cuando se otorga la concesión de exploración o de explotación. Para el caso chileno, la OIT ha requerido del Estado un informe en el cual se pronuncie sobre la salvaguarda del derecho de consulta en la legislación sectorial donde se conceden, donde se regulan las concesiones de recursos naturales. Y de hecho el país está combinado a entregar este informe este año, debiendo ajustar su legislación sectorial efectivamente de modo de poder incorporar la consulta, con mayor razón en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y aquí además es coincidente con los principios que orientan el sistema de evaluación de impacto ambiental y en particular el carácter precautorio que ha llevado precisamente a que la autoridad ambiental en ocasiones efectivamente convoque a procesos de participación ciudadana temprana. Tenemos el caso precisamente de Alumisa, tenemos el caso de la Comisión Regional del Medio Ambiente, en su oportunidad en la Quinta Región, quienes incluso convocaron a participación ciudadana para definir las líneas de base del proyecto y establecer en definitiva los términos de referencia sobre los cuales debieran pronunciarse los estudios de impacto ambiental. Evidentemente, este es un caso en donde ello debiera ocurrir. Y lo digo por lo siguiente, porque a lo que nos lleva este proceso es precisamente a la extracción y explotación de recursos minerales, al menos en 3 sectores donde están concentradas las exploraciones. Patricia, donde se va a extraer plomo, plata, oro y zinc. Doris, donde se va a extraer plata y cobre. Rosa, donde se va a extraer porfido de cobre, es decir, sulfuro de cobre, que se encuentra localizado a 400 metros de profundidad y que, por lo tanto, evidentemente implica una alteración significativa en el nivel freático de la cuenca, como hemos señalado. Ahora, si ello ocurre, la verdad que los riesgos respecto de la cuenca son de alto impacto. Pero además es importante tener en consideración que la forma de extracción de estos minerales por vía de flotación, y la flotación se hace con la utilización de cianuro. Por lo tanto, tenemos un proyecto que evidentemente en el corto plazo evidentemente puede implicar una significación relevante, pero que en lo inmediato no solamente implica afectación al recurso hídrico, sino que una afectación sustancial a las vocaciones del territorio, porque desde el momento que se inician estas intervenciones, este territorio cambia su vocación que desde tiempos ancestrales ha estado vinculada a la agricultura. Dicho esto, lo más importante es considerar que hay un error al establecer que el área de afectación, y en este afán básicamente de minimizar los impactos, es solo el territorio de Cultanes, porque Cultanes se encuentra localizado aguas arriba de la zona de influencia directa del proyecto. De modo que en el evento de que efectivamente el proyecto genera alteraciones ambientales significativas y no un impacto circunscrito a la servidumbre respecto del camino de acceso, sino que efectivamente verificando si tenemos afectaciones ambientales con este proyecto, las comunidades afectadas son las que se encuentran localizadas aguas abajo de la cuenca. Vamos a la sentencia de la Corte Suprema. Me va quedando poco tiempo. La Corte Suprema ordenó que se consultaran a todos los pueblos que integran el área de desarrollo indígena Hiwasa-Oraje, y no es efectivo como se pretende, que limitó la consulta exclusivamente a la comunidad de Cultanes. ¿Qué señala la Corte Suprema en su considerando séptimo? Si me permite, voy a leer. Dice
que tal como consta en el proceso de evaluación de la declaración de impacto ambiental, la CONADI, confirmando lo señalado por esta parte, durante la tramitación de la misma efectuó constantes reparos a la aprobación de la referida declaración, fundados en la existencia del Área de Desarrollo Indígena Jihuas-Oraji, como también en el asentamiento del proyecto cerca de la comunidad indígena Aymara Cultane, reconocida por la Ley 19.253. Indicó que, tal como la CONADI lo señaló durante el proceso, manifestó, comilla, la necesidad de someter el proyecto a un estudio de impacto ambiental que establezca con rigurosidad y competencias profesionales el estado o línea de base del entorno de emplazamiento del proyecto, de manera tal que le permita al titular establecer líneas de acción o medidas para evitar efectos no deseados en el ADI y en la población indígena dentro de esa área. Punto seguido. Además, el titular debe cumplir con la legislación vigente informando y considerando la participación ciudadana de la comunidad indígena más aledaña a la ubicación del proyecto. Me parece que no cabe ninguna duda, no cabe una segunda interpretación respecto a lo señalado por la Corte Suprema. Ahora, sin embargo, en el evento de que cupiera algún tipo de duda, debe tenerse en consideración el artículo 7, número 3 del convenio 169. Perdón, abogado, le quedan 5 minutos. Ok, con esto creo que voy terminando. Que insta a los Estados a que se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Y aquí hay un punto creo que es la oportunidad que este honorable tribunal puede enmendar. Se ha sostenido que, primero, que hay una homologación del proceso de consulta indígena al sistema de evaluación de impacto ambiental y que el requisito de la consulta, fundamentalmente la susceptibilidad de afectación, requiere dimensionar la magnitud de la afectación. Conforme a ello, solo hay consulta si es que la magnitud de la afectación tiene una determinada significación que permite calificar ese proyecto como en los términos que lo hace el artículo 11 de la Ley de Base del Medio Ambiente y, por lo tanto, precisamente se trata de las circunstancias que requieren un estudio de impacto ambiental. Eso no es lo que establece el Convenio 169. El Convenio 169 establece que cada vez que existe una susceptibilidad de afectación, cualquiera sea la magnitud, hay consulta. E incluso más, insta a los Estados para que los estudios a través de los cuales se defina la magnitud de la afectación efectivamente recojan la dimensión intercultural que es propia de la consulta, porque este es el único mecanismo que nos permite visibilizar desde la perspectiva cosmovisional de los pueblos indígenas, que no tiene por qué estar presente en la cosmovisión de los evaluadores, impactos no visibles para quien no hace parte de esta realidad, cultural. La magnitud de la afectación es una hipótesis de consentimiento, no es una hipótesis de consulta. Y si en nuestro país seguimos sosteniendo que la magnitud de la afectación es la condición de la consulta, la verdad que lo que estamos haciendo es aplicando erróneamente los estándares internacionales y haciendo incurrir a nuestro Estado en responsabilidad internacional, porque no se condice con la jurisprudencia de ninguno de los tribunales internacionales, pero tampoco con la de la Corte Suprema, porque si bien la Corte Suprema en los inicios de la aplicación del Convenio 169 homologó el proceso de consulta a la participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental, integró este criterio de la magnitud de la afectación, lo que es cierto es que los últimos fallos ha sido consistente en la línea de señalar que la consulta es procedente cada vez que hay susceptibilidad de afectación de una comunidad indígena
y que por lo demás esa consulta debe someterse a estándares específicos determinados por el convenio 169 y para nosotros la jurisprudencia más relevante por lo ilustradora que puede ser para la administración de justicia en nuestro país es la del Plan Regulador de San Pedro de Atacama. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Muchas gracias. Por la parte reclamada, por 30 minutos, don Javier Naranjo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre Tribunal Ambiental vengo a dar inicio a mis alegatos en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya sean rechazadas las alegaciones aquí vertidas y en la reclamación en todas sus partes, en razón a los siguientes argumentos de hecho y derecho que a continuación vamos a desarrollar durante esta audiencia. En primer lugar, su señoría ilustre y muy relevante para efectos de conducir correctamente el presente caso, y es sostener que en esta causa no se cumplen los requisitos que establece el legislador para comparecer ante este ilustre tribunal. Como bien ha expuesto la contraria, ya ha observado constantemente, valga la redundancia, sus observaciones, si ella nunca estuvo de acuerdo, si la contraria nunca estuvo de acuerdo con lo que se ponderó en la resolución de calificación ambiental, la ley, en el artículo 29 y 30 bis, decía o le daba la posibilidad para recurrir ante el Comité de Ministros y hacer valer estas alegaciones que hace ver en este tribunal. Y decirles al Comité de Ministros, el Comité de Ministros sabe que estas observaciones no fueron bien ponderadas, necesito que usted las considere. Y eso no se hizo. Eso no se hizo y eso constituye una infracción al artículo 17, número 6 de la Ley 20.600. ¿Y qué es lo que dice el artículo 17, número 6 de la Ley 20.600? Voy a pasar a citar con la venia de este ilustre tribunal. Dice que es competencia de este Tribunal Ambiental número 6 conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo que resuelva un recurso administrativo cuando las observaciones no hubieran sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental conforme a los artículos 29 y 30 bis de la Ley 19.300 en relación con el artículo 20 de la misma norma. Es decir, se debe agotar la vía administrativa. Y ese es un presupuesto que exige la ley, el legislador. No es un capricho, está ahí por un motivo, porque justamente lo que se busca con la ley 20.600 es agotar la vía administrativa, es agotar la instancia de la autoridad administrativa. Ello, tanto es así, que este mismo ilustre tribunal, en la causa de la piscicultura Calcurrupe, señaló exactamente el mismo criterio. Esa causa, bueno, como este ilustre tribunal lo sabe, simplemente para traerla a colación, es la causa Rol R16 del año 2013, donde citaré en lo relevante los considerandos más importantes para determinar o para hacer ver, digamos, este punto de la falta de la legitimidad activa. Y señala su considerando 17º este ilustre tribunal ambiental, que a la luz de los antecedentes del proceso, los reclamantes de autos tampoco podrían impetrar la reclamación del artículo 17, número 6 de la ley 20.600, por cuanto para que ésta se pueda ejercer, punto suspensivo, digamos, para no leer completo, dice, es para que se haya agotado la vía administrativa recursiva. Luego, continúa su considerando 18º, señalando que en virtud de lo señalado precedentemente, estos sentenciadores concluyen que los reclamantes de autos no cuentan con la legitimidad activa para impetrar la reclamación contenida en este caso del artículo 17, número 5. ¿Y por qué? Porque efectivamente faltaba un requisito que establece la ley, que es clarísimo. Y hace muy poco, 5 días atrás, la excelentísima Corte Suprema confirmó este fallo. Este mismo tribunal en su página web lo destaca como noticia importante. Corte Suprema rechaza casaciones en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental. ¿Y qué es lo que dice la excelentísima Corte Suprema? Rol 23.000 del año 2014, el día 22 de abril. Señala en sus considerandos más relevantes, aquí tengo citado algunos en la presente presentación, valga la redundancia. Primero, el considerando sexto señala, cito, por su parte, el artículo 18, número 5 de la Ley de Tribunales Ambientales señala que solo se encuentran legitimados activamente para ejercer esta acción, refiriéndose al artículo 5 y 6, ¿no es cierto?, las personas naturales y jurídicas que presentaran sus reclamaciones en conformidad a la ley. Continúa con su considerando octavo. Tampoco tienen derecho a la acción de reclamación del artículo 17, número 6 de la Ley de los Tribunales Ambientales, desde que se requiere que las personas naturales o jurídicas que acudan a ella hubieran opuesto las observaciones ciudadanas al proyecto y en caso que éste no hubieran sido adecuadamente atendidas, que es lo que aquí se reclama, haber presentado el recurso de reclamación administrativa que prevé el artículo 20 de la Ley 19.300, conforme lo señala el inciso quinto del artículo 30 bis de este último cuerpo legal. Considerando noveno, relevante,
es que esta condición de agotar la vía administrativa no es un capricho, sino que es un requisito que establece el legislador para poder ejercer la reclamación ante los diversos órganos y tribunales. Considerando décimo, que en consecuencia entonces la sentencia recurrida ha resuelto, es decir, la sentencia de este tribunal ha resuelto correctamente al declarar la falta de legitimidad activa de los actores y desestimar por tal motivo la reclamación. ¿Dónde vamos con esto, señoría ilustre? Es que aquí no se está cumpliendo un presupuesto básico legal para comparecer ante este ilustre tribunal, y que, como se ha reiterado, es que falta la legitimidad activa, es decir, falta que se interponga el recurso de reclamación que contempla la ley para el efecto. Pero hay más. Fíjese usted que se reclama la resolución del director ejecutivo, del comité de ministros, del director ejecutivo que ejecuta el acuerdo del comité de ministros. Dicha resolución nada dice de las observaciones ciudadanas, nada dice. ¿Y por qué? Porque existe el principio de congruencia. Y ese principio de congruencia encuentra su sustento legal en la Ley de Procedimiento Administrativo, en este caso el artículo 41, inciso 3 de la Ley 19.880. ¿Y qué es lo que dice este principio de congruencia? Es que el acto o el marco en el cual se puede pronunciar la autoridad es aquella que ha sido sometida a su conocimiento. ¿Y qué fue lo que fue sometido al conocimiento del Comité de Ministros? Lo que fue sometido a conocimiento fue la reclamación del titular del proyecto, que tenía relación no con las observaciones ciudadanas, porque nada se dijo de ella en la resolución recurrida, sino que tenía que ver con que evidentemente no estaba de acuerdo con la calificación desfavorable de la Comisión de Evaluación, en base a unos argumentos completamente distintos a los de las observaciones ciudadanas. Esto quiere decir entonces, su señoría, que la resolución tampoco tiene la habilidad, la aptitud legal para ser recurrida, es decir, existe una legitimidad pasiva evidente en este caso. Es fácil preguntarse qué es lo que dice esta resolución 871 respecto de las observaciones ciudadanas. Y la respuesta es clara: nada. Si nada dice, no tiene por qué ser reclamada ante estos estrados. La posibilidad, la oportunidad legal que entregó la ley para hacer ver este punto fue cuando los observantes ciudadanos encontraron que sus observaciones no fueron debidamente ponderadas, debieron presentar su reclamación en la instancia administrativa que contempla la ley. Ello no se hizo, por tanto, estos reclamantes carecen de la legitimidad activa y, por tanto, esta resolución recurrida carece de la legitimidad pasiva por no haber pronunciado palabra alguna respecto a las observaciones ciudadanas. Ahora bien, respecto a las observaciones ciudadanas, señoría ilustre, la verdad es que en razón del tiempo intentaremos resumirlas y agruparlas para poder hacernos cargo más bien de las cosas que aquí se han planteado y aquellas que encuentran en la reclamación, que sin embargo sostenemos y creemos firmemente que la reclamación ya debiera ser rechazada por lo que ya se ha dicho. Es suficiente. Y si somos coherentes, es lo que debiera suceder, toda vez que no se cumplen los presupuestos legales. Pero sin perjuicio de ello, corresponde igualmente demostrar que las observaciones sí fueron debidamente ponderadas y que claramente entendemos que a lo mejor la opinión que se tuvo la autoridad ambiental en la ponderación de las observaciones tal vez no es compartida por los reclamantes. Eso no quiere decir que no hayan sido debidamente ponderadas. Pero sin embargo, primero es fundamental aclarar lo siguiente. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental preventivo, conforme lo señala el mensaje presidencial de la Ley 19.300. Como tal, la función que cumple el CIA es introducir las variables ambientales a los proyectos de inversión y lograr así determinar si se produce o no un impacto y cuál es la significancia del impacto. Pero fíjese ustedes que el sistema de evaluación de impacto ambiental no es el llamado a resolver los conflictos sociales, no es el llamado a establecer políticas públicas, por lo que debemos siempre entender que el análisis que realiza el Servicio de Evaluación Ambiental como administrador del CIA es en base al instrumento de gestión ambiental y su labor de análisis ambiental del proyecto o de los proyectos en general sometidos a él. Y solo ello es su competencia. De lo contrario, el Servicio de Evaluación Ambiental se encontraría actuando contra la Constitución. Ahora bien, entrando a las observaciones. Un primer grupo de observaciones son aquellas efectivamente referidas al área de influencia y el informe antropológico. En primer lugar, respecto al informe antropológico, como sus señorías ilustres podrán apreciar en la presentación, el título de la presentación es Oposición al proyecto sondaje de prospección Paguanta. Claramente, aquí existe una presentación tendenciosa, parcial, que efectivamente lo que busca es oponerse al proyecto. Legítimo o no, no es una consideración que le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental, pero evidentemente busca oponerse.
Si uno lee las 105 o 10 páginas del informe antropológico, en ninguna parte se señala de manera concreta, que es lo importante en el CIA, cómo se produce, cómo el proyecto, el sondaje de prospección Paguanta, produce distintos tipos de impacto que no sean aquellos que sí fueron evaluados. Respecto del área de influencia, el Servicio de Evaluación Ambiental responde en la resolución de calificación ambiental, señalando que se determina de acuerdo a las características del proyecto. Y las características del proyecto, como veremos en unas láminas más adelante, son extremadamente acotadas. Eso respecto del primer grupo de observaciones. En segundo lugar, respecto a las referidas reivindicaciones de tierra y recursos naturales. Nuevamente, las observaciones ciudadanas planteadas sobre este tema no puede hacerse cargo el Servicio de Evaluación Ambiental porque no es su tarea, porque no tiene las competencias que ni la Constitución ni la ley le dan para pronunciarse respecto de las reivindicaciones territoriales de las comunidades indígenas, muy legítimas, pero que no corresponden al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es un pilar que se debe tener claro a la hora de entender y el razonamiento que se tiene en el CIA para llevar a cabo las evaluaciones de los proyectos. Y fíjese usted que respecto a los recursos naturales, se observó en el procedimiento de evaluación ambiental, y lo hizo presente también en este estrado, es que se habla del acuífero, se habla constantemente de cómo se va a afectar el acuífero, se habla efectivamente de qué sucederá más adelante, pero eso no ha sido sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo el SEA se hace cargo de algo que no conoce? Si a lo imposible nadie está obligado. El Servicio de Evaluación Ambiental responde de acuerdo a lo que es sometido a su conocimiento y consta en la resolución de calificación ambiental. Y ello es que el proyecto no utilizará aguas del acuífero, no utilizará aguas de los recursos naturales de las comunidades. Es más bien, señala expresamente, que comprará el agua a una empresa llamada Aguas Altiplano Sociedad Anónima. Es decir, no existe afectación respecto de este tema. Y la observación fue ponderada. Claramente entendemos que tal vez no están de acuerdo, pero eso no es imputable al Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental se limita a contestar lo que en el derecho le corresponde, dentro de sus atribuciones. Ahora bien, respecto a la consulta indígena, que podríamos incorporar las demás observaciones, como tercer grupo de observaciones. Sobre este particular, relevante estimamos hacer un breve contexto en cómo se incorpora el procedimiento de consulta en el CIA. Así, el convenio se adoptó en el año 1989 y entra en vigencia en Chile en septiembre del año 2009. Ello obliga, con la modificación de la Ley 19.300 a través de la Ley 20.417, a incorporar la obligación legal del artículo 4, inciso 2 de la Ley 19.300. A este punto, ratificado el convenio, el Tribunal Constitucional se pronuncia 2 veces. Y se pronuncia diciendo que respecto a la consulta, la norma es autoejecutable. Pero, sin embargo, las otras consideraciones que aquí se tienen respecto al convenio, el Tribunal Constitucional señala expresamente que las normas no son autoejecutables y que requieren legislación o modificación a la legislación interna. Y ello aún no ha sucedido, como por ejemplo cuando se cita el artículo 15 del convenio. Expresamente señala su sentencia el Tribunal Constitucional aquel punto, rol 1050 del año 2008, año 300, y rol 309, considerando 65 y 70. Así, evidentemente, incorporada el convenio a Chile, el gobierno intentó en su oportunidad incorporar este convenio, aterrizar los conceptos, incorporarlo a la legislación chilena, y se llegó finalmente a lo que hoy día todos conocemos como el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social. Incorporado este decreto, venía entonces ahora el trabajo de incorporarlo al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y cómo se hizo? La verdad es que la solución la dio el mismo legislador. El artículo 11 de la Ley 19.300, en su letra C y D, contempla los impactos significativos respecto a la población protegida, y en eso encontramos a las comunidades indígenas. Es más, el artículo 11, letra D, señala efectivamente, de manera expresa, la susceptibilidad de afectación. Por tanto, se entendió incorporada a la legislación, que procederá entonces la consulta cuando nos encontremos en alguna de estos impactos de significancia de la letra C o del artículo 11. Entonces corresponderá de señalar ahora cómo se determina esta procedencia. Bueno, y se determina tal y como señala la ley, la determina el Servicio de Evaluación Ambiental dentro de sus competencias, dentro del CIA, de acuerdo al análisis en concreto que se hace respecto de la posible o susceptible afectación que pueda sufrir alguna comunidad indígena. Así, a diferencia de lo que sostiene la contraria, la consulta tiene como fin lograr el consentimiento,
no determinar la afectación, sino que es lograr el consentimiento en la medida administrativa sometida a consulta. Esta pequeña diferencia es relevante a la hora de entender cómo funciona, insistimos, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ello ha sido corroborado por la excelentísima Corte Suprema a lo largo de mucha jurisprudencia. Aquí tenemos algunas sentencias relevantes. Primera sentencia que confirma esta tesis, del año 2010, residuos sólidos Lanco Panguipulli. Luego, de fecha 17 de mayo de 2010, proyecto de piscicultura Palguín. Luego, Melipeuco Freire. Primer fallo que se pronuncia completamente sobre el tema. Luego, nuevamente, tenemos Parque Eólico Renaico, Central Hidroeléctrica Pangui, todas confirmadas por la Corte Suprema. Y más recientemente, entre el año pasado y este año, ROL 30026 del año 2014, que se refiere a plantas de secados de cloruro de sodio. Parque Eólico Chama de Antofagasta, confirmado por la Corte Suprema. Parque Eólico La Flor, confirmado por la Corte Suprema. En todos ellos se alegaban situaciones similares y en todos ellos las sentencias se han referido a que no existe deber de consulta si no se produce el impacto significativo del artículo 11. Esto está zanjado. Entendemos tal vez que a lo mejor las pretensiones son distintas, pero no es una cuestión antojadiza del servicio, sino que la ley, el legislador y la sentencia de la excelentísima Corte así lo ha manifestado. Ahora bien, respecto del fallo de la Corte Suprema, nos encontramos frente a una situación delicada. Nosotros jamás el Servicio de Evaluación Ambiental, ni en su escrito de informe, ni en la evaluación, ni hoy, ha afirmado que la sentencia se refiere exclusivamente a una u otra o cual X comunidad que deba someterse. Simplemente ordena, que es lo que decimos nosotros, que la DIA no correspondía, que debía ingresar el proyecto como estudio y que debía realizarse el proceso de participación ciudadana de acuerdo a lo que establece el convenio 169 bajo esos parámetros. Pero la determinación a quién procedía la consulta es una cuestión que compete al Servicio de Evaluación Ambiental dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, una vez hecho el estudio en concreto de los impactos ambientales significativos que genera el proyecto. Así las cosas, se determinó que la única comunidad que sufría una afectación directa en grado de susceptible o directo era la comunidad de Cultane. Y lo grave de esto es que la contraria en su informe, en su reclamación acusa al Comité de Ministros de desacato. Eso es un delito, es muy grave. Y esta además no es la instancia para discutir eso. Y sin embargo nosotros emplazamos y preguntamos por qué eso no se ha hecho, por qué no se ha hecho la denuncia respectiva, y la respuesta es clara, porque si ellos lo hicieran estarían ellos cometiendo el delito de denuncia calumniosa. Por tanto, es tan grave esta situación que entendemos que se reclama para reafirmar una tesis, pero que evidentemente no tiene sustento ni siquiera del tenor literal del fallo. Ahora bien, el proyecto, respecto del proyecto propiamente tal, y en qué sentido podemos entender la generación de afectación, como bien señaló la contraria, como bien señaló el señor relator, el proyecto consiste en la ejecución de un programa de prospección geológica consistente en 63 sondajes que complementan en total 14.000 metros de perforación. Se encuentra la localización y los motivos de ingreso al estudio de impacto ambiental se encuentran, ¿no es cierto?, en el literal C del artículo 11 de la ley 19.300 y en el fallo de la Corte Suprema. Ingresa al sistema justificando la letra I del artículo 10 de la ley 19.300. Ese es el contexto en que ingresa el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero ¿cómo se hace para determinar entonces el impacto? Y aquí tenemos una lámina que refleja más o menos la zona del proyecto, para poder dimensionar, bajo la razonabilidad que debe inspirar en estos casos, cuál es la afectación que produce. Si usted se fija a mano derecha, hay un mapa de la región. Iquique está en la costa y se puede apreciar ahí en el punto amarillo a mano derecha, donde se encuentra la zona emplazada del proyecto. En el mapa, que tiene una escala, yo me pierdo un poco por no ser un cartógrafo, pero que una escala bastante amplia, se aprecia que el área del proyecto es ínfima. Vamos a hacer un zoom en la siguiente lámina y se puede apreciar las comunidades de la quebrada de Tarapacá, se puede apreciar la comunidad de Cultane y se puede apreciar el impacto del proyecto. En esa lámina podemos apreciar que aquí está el camino en verde de Alto Casiri, que es el camino que según los impactos evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental es donde se produce la susceptibilidad de afectación directa, porque es la única vía de ingreso que tiene la comunidad de Cultane. Y ese camino utilizarán la maquinaria que se utilizará para el sondaje, que equivale en metros cuadrados, de acuerdo a la proyección del mapa, a esa zona donde se realizan los sondajes. Solo a esa zona. Las demás comunidades reclamantes son aquellas que se encuentran en el camino amarillo. Están todas enumeradas.
el camino, más bien el proyecto, no genera una afectación directa o una susceptibilidad de afectación respecto a estas comunidades, cuando toda vez que el proyecto se genera un impacto reducido, son sondajes, que eso es lo que hay que tener claro, son sondajes, esto no es un proyecto minero, esto es un proyecto de exploración minera, donde se va a hacer un hoyo con una máquina de sondaje, se va a sacar un testigo, se va a mirar al testigo, se va a mantener al laboratorio y se va a determinar si el testigo que se saca, que es la roca, reúne o no las calidades suficientes de acuerdo a la ley mineral para eventualmente así, si es que el titular lo estimara conveniente, proceder a un proyecto minero. Pero esto es un sondaje, como insisto, es un hoyo y se hacen aquí, solo aquí, donde no se ocupan recursos naturales del área. Y insistimos, si es que eventualmente el titular estuviera en infracción y utilizara los recursos naturales, está la Superintendencia del Medio Ambiente, que es su trabajo fiscalizar el cumplimiento de la RCA, la cual puede ser denunciada por los actores, sin iniciar los procedimientos que correspondan, pero que no son competencias del Servicio de Evaluación Ambiental. Y en ese sentido, sus señorías ilustres, es claro en esta lámina que no se ven modificadas con este proyecto las formas de vidas, las creencias, las instituciones ni el bienestar espiritual. No se le impide el desarrollo económico, social y cultural, toda vez que en esta zona no hay, digamos, no acceden estas comunidades a esa zona. Sin embargo, sí la comunidad de Cultane, sobre la cual sí se desarrolló la consulta indígena. Y tanto es así que la comunidad de Cultane, en el acta, en el protocolo de término de la consulta indígena, señala de manera expresa, voy a citar, esto se encuentra todo en el expediente, que la forma en que se ha realizado esta consulta ha sido acordada voluntariamente mediante el acuerdo de nuestra comunidad, estableciendo sus formas y plazos, y en la práctica se han aplicado de forma ordenada y con la debida transparencia a lo largo de la evaluación ambiental del proyecto minero en cuestión, siendo una manifestación de esto convocatoria para el día de hoy ante el Servicio de Evaluación Ambiental, donde se informó, se le dieron preguntas y existió el debido diálogo entre el SEA y nuestra comunidad en el contexto del cumplimiento de la consulta indígena. Es por todas estas consideraciones ya expuestas que nuestra comunidad viene a señalar su conformidad con la forma de realizar el proceso de consulta indígena para el proyecto denominado Sondaje de Prospección Paguanta. En comprobante firman los representantes de la comunidad indígena de Cultane. Aquí, para no leerlo completamente, esto se encuentra disponible en el expediente y en el expediente electrónico que puede acceder todo el mundo. En el anexo 2, Acto de Comunidad de Aymare, 10 de enero del año 2014, señala de forma expresa a la comunidad de Cultane que se realizó la consulta indígena de buena fe, de forma libre, de acuerdo a los convenios internacionales del convenio 169. Sus señorías ilustres, para nosotros es relevante finalmente hacernos cargo de una aseveración. Efectivamente, CONADI llega tarde a la visitación del ICE e informa su no conformidad con el ICE, pero se olvida o omite maliciosamente la contraria informar o contar que cuando CONADI se pronuncia respecto de la adenda 2 señala expresamente que la única comunidad afectada era la comunidad de Cultane. No sabemos qué pasó en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, evidentemente no nos compete como sea, pero evidentemente cambió un parecer posterior, tarde, y fíjese usted que además no funda su acto, porque claro, se limita simplemente a decir que no está de acuerdo, pero no dice por qué, no dice cuáles son las comunidades afectadas, no dice cómo se producen los impactos significativos respecto a las demás comunidades, que tampoco sabemos cuáles son. Es decir, es una simple, mera declaración que evidentemente, y debido a la fuerza que debe tener la fundamentación del acto administrativo, esta carece. Y la resolución del Comité de Ministros que ustedes han tenido acceso se pronuncia respecto de todos estos temas, fundadamente. Pero finalmente, y sin ánimo de querer ser reiterativo, señorías ilustres, el Comité de Ministros nada dice de las observaciones ciudadanas porque ello no fue sometido a su conocimiento. Y como ello no fue sometido a su conocimiento, esta acción no puede ser acogida, sino que existe una falta de legitimidad pasiva y activa respecto a los reclamantes. Por eso, señorías, esta parte viene a solicitar que se rechace en todas sus partes las reclamaciones de autos. Muchas gracias. Por el tercero coayudante, don Martín Astorga, por favor, por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Vengo en alegar en representación de Compañía Minera Paguanta, solicitando a este ilustre tribunal se rechace en todas sus partes la reclamación presentada en contra de la resolución del Comité de Ministros. Sin perjuicio de la completa relación realizada por el relator, por los antecedentes expuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental, consideramos que es extremadamente importante hacer referencia a algunos antecedentes de hecho que son adicionales y que permiten entender la razonabilidad y la proporcionalidad de las alegaciones de los reclamantes.
En primer lugar, esto ya lo hemos visto, el proyecto se desarrolla en la región de Tarapacá. El proyecto se localiza en una zona rural, deshabitada, alejada de sectores poblados. La localidad más cercana al área de prospección es Cultane, así también lo ha reconocido la Corte Suprema, considerando que incluso fue leído por la reclamante en su alegato, que se encuentra a una distancia en línea recta de 10 kilómetros. Esta imagen también demuestra el acceso al proyecto y cómo hemos demostrado durante el proceso de evaluación, el acceso al proyecto se realiza a través del camino que está destacado con color amarillo y fue el que detonó el proceso de consulta indígena. ¿Y por qué se detonó este proceso de consulta indígena? Porque el titular iba a utilizar el camino que también es compartido con la comunidad de Cultane. Y no es por otra razón, sino que es solamente por la utilización y por las restricciones al tránsito que se podrían generar respecto al camino. Como podrán ver, en la zona donde se ejecuta el proyecto desde el año 2007, con anterioridad a la intervención incluso de la declaración de impacto ambiental, ya existía intervención antrópica en la zona. Aquí pueden ver que ya hay vestigios de actividad minera y también tenemos antecedentes bibliográficos y fotográficos. Ustedes podrán entender que estos socavones no son obras de prospección, no son obras de exploración, son propias de un trapiche bastante antiguo, del cual tenemos constancia de acuerdo a un relato de un autor que se llama Antonio O'Brien, que el año 1765 describió que en la zona ya existía el antiguo mineral de Paguanta. Es decir, aquí no somos pioneros en esta zona, nos fuimos los primeros en llegar a este lugar y claramente ya existía una actividad minera, probablemente compartida con las actividades de pastoreo que señala que existe desde tiempos inmemoriales en la reclamante, pero nosotros tenemos antecedentes formales de que en la zona existía actividad minera desde el año 1765. Respecto a las características del proyecto, quiero hacer mención, yo creo que ya todos conocemos de qué se trata en realidad este proyecto, pero quisiéramos precisar algunas características. El proyecto, como toda prospección, tiene por objeto determinar la cuantía de los recursos y la reserva del depósito de material. El proyecto consiste en 63 sondajes en una superficie de 145 hectáreas y aquí hay que tener atención. El área de intervención directa es 1,66 hectáreas. Esa es el área de intervención directa del proyecto. La duración es de 10 meses. No estamos hablando de un proyecto de largo plazo, de largo aliento. Y el abastecimiento del agua es a través de camiones aljibe, cuestión que muchas comunidades en otras regiones tal vez o en otros emplazamientos podrían aplaudir, pero en este caso incluso fue objeto de una observación ciudadana solicitando que se extendiera el área de influencia indirecta a la ciudad de Iquique y a la comuna de Huara y entendiendo el mismo razonamiento con la expectativa de que se realice una consulta indígena en toda la comuna de Huara y un procedimiento de consulta indígena respecto a todos los individuos y a todas las comunidades presentes en la ciudad de Iquique. Creo que eso escapa a toda la razonabilidad que uno puede entender respecto a las dimensiones y real escala del proyecto Paguanta. Quisiéramos también hacer presente algunos antecedentes del proyecto dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. El proyecto ingresa en su etapa original a través de una declaración de impacto ambiental el año 2010. El proyecto es calificado en forma favorable a través de una RCA el año 2011 y luego don Marcelo Condori y otros comuneros presentan un recurso a protección porque consideraban que requería un estudio de impacto ambiental y porque consideraban que no se había realizado en forma adecuada la consulta de acuerdo al convenio 169. La Corte de Apelaciones de Iquique rechaza la acción presentada por don Marcelo Condori y luego la Corte Suprema acoge el recurso señalando que era necesario un estudio de impacto ambiental que como tal comprende un procedimiento de participación ciudadana. No voy a leer esto porque esto ya lo conocen y lo han leído varias partes. Y conforme a lo resuelto, el titular, ¿qué es lo que hace? Presenta el estudio de impacto ambiental.
presenta el estudio de impacto ambiental cumpliendo el mandato de la Corte Suprema. Recordemos que conforme al nuevo reglamento, los proyectos de prospección con una cantidad menor a 40 sondajes ni siquiera tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. De hecho, deben haber muchos titulares que deben estar haciendo prospecciones y no han llegado y no van a llegar seguramente a esta instancia, pero el titular en este caso estaba bajo el antiguo reglamento e ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde se presentaron 2 adendas y sendos estudios socioantropológicos que acreditaban que no se generaba una susceptibilidad de afectación directa, sino solamente con la comunidad de Cultane. Luego del adenda 2, la CONADI se pronuncia conforme, o a lo menos no manifiesta su inconformidad, confirmando la conclusión del titular en el sentido de que la única comunidad afectada es la comunidad de Cultane. Y así el Servicio de Evaluación Ambiental, con toda confianza, legítima por cierto, procede a elaborar el informe consolidado de la evaluación, donde pondera también las observaciones. Luego de publicado y solicitada la visación del informe consolidado de evaluación, es decir, como este ilustre tribunal podrá entender, terminado el proceso de evaluación, la CONADI, al momento de visar, en el descampado, para decirlo de alguna forma folclórica, emite un pronunciamiento descalificando y rechazando el proyecto. Eso coloca al titular en una situación de completa indefensión. No tenía ninguna posibilidad de responder a través de una adenda y tampoco existía la instancia para elaborar un nuevo Ixara. Pero, en fin, el proyecto finalmente, después de una serie de suspensiones, luego del cambio de autoridades administrativas, ustedes podrán ver la relación de las fechas con el cambio de autoridades, es rechazado, porque no cumplía con el artículo 85 y 86, cuestión que nos llamó profundamente la atención, porque el reglamento no era aplicable a este proyecto, y porque sostenía que la consulta había sido parcial o incompleta. Bueno, el titular, en este caso Compañía Minera Paguanta, presenta un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, y el Comité de Ministros finalmente acoge el recurso de reclamación. No nos vamos a referir a los fundamentos de la resolución del Comité de Ministros y nos vamos a enfocar en los argumentos para el rechazo de la reclamación. Y antes de entrar a los argumentos del rechazo, quisiéramos hacer presente que nos llamó la atención la presentación de los reclamantes, que es profundamente dogmática y donde nos costó identificar cuál era la afectación en primer lugar, y también nos costó identificar cuáles eran las observaciones que definitivamente no habían sido debidamente consideradas por la autoridad ambiental. También hay una serie de fojas que están repetidas. Se hace mención en la foja 27 al proyecto El Morro. Este no es el proyecto El Morro, esta es una prospección. Y eso también nos puede explicar de alguna forma por qué se hace mención a una serie de efectos y a una serie de características que no son propias de un proyecto de prospección. En consecuencia, ahora, yendo al fondo respecto a los argumentos para el rechazo de la reclamación, en primer lugar, el reclamante carece de legitimación activa. Creo que el abogado del SEA ha sido bastante claro respecto a esta situación. En segundo lugar, el reclamado carece de legitimación pasiva. El Comité de Ministros no modificó en una sola coma las observaciones de la ciudadanía. Las observaciones ciudadanas han sido debidamente consideradas. Respecto a la legitimación activa, no voy a profundizar en esto, pero tenemos claro que el tribunal, este ilustre tribunal, ya tiene una posición respecto a la legitimación activa, la cual fue manifestada en la sentencia de la piscicultura Calcurrupe. En este caso, los reclamantes no desconocemos si por razones de estrategia procesal o por simple negligencia no presentaron el recurso de reclamación correspondiente al artículo 20 de la Ley 19.300. No lo presentaron. Tal vez pensaron que sus observaciones estaban debidamente consideradas porque el proyecto había sido rechazado, pero bastaba solamente leer para darse cuenta que las observaciones eran absolutamente favorables a la aprobación del proyecto, y así también constaba en el informe consolidado de la evaluación. O
sea, no fue algo que fue sorpresivo para las comunidades en este caso. Y también la legitimación activa también debe ser comprendida en relación con el artículo 18, número 5, que en mi opinión es mucho más claro, en decir que las partes son las personas naturales o jurídicas que presentaron su reclamación en conformidad a la ley. No voy a mencionar el fallo porque ya lo conocen, ya lo hemos citado. Y respecto a la legitimación pasiva, mi representado presentó efectivamente un recurso de reclamación que buscaba modificar la parte resolutiva de la resolución de la Comisión Regional de Tarapacá, Comisión de Evaluación de Tarapacá. Y fue eso lo único que fue modificado por parte del Comité de Ministros. Y no se modificó, vuelvo a insistir, la ponderación o la consideración de las observaciones ciudadanas. Por ello, en nuestra opinión, no cabe reproche alguno al Comité de Ministros respecto a la ponderación de las observaciones. Eventualmente podría caber algún tipo de reproche al Servicio de Evaluación o a la Comisión de Evaluación de la región de Tarapacá, pero en ningún caso al Comité de Ministros, porque como ya hemos insistido, no se han modificado las observaciones presentadas por la ciudadanía. Respecto a las observaciones ciudadanas que han sido debidamente consideradas por la autoridad, en primer lugar, la determinación del área de influencia, algo que fue latamente expuesto por los reclamantes. Respecto a la determinación del área de influencia, a lo menos en la ley 19.300, el área de influencia se determina a través de los impactos que pueda generar un proyecto. En este caso, de acuerdo a la escala del proyecto, se determinaron los impactos. Y no pocos impactos, se determinaron los impactos en ruido, en el medio arqueológico, flora, fauna. Fue todo evaluado dentro del procedimiento de evaluación ambiental, a través del estudio de impacto ambiental sometido a conocimiento de la dirección regional. Pero, ¿qué es lo que sostienen los reclamantes? Que aquí existe un área geográfica que es más amplia. No tenemos claro qué tan amplio puede ser, pero que es más amplia. Eso por lo menos lo tengo claro en la alegación. Luego investigamos y en una minuta que está en la Cámara de Diputados encontramos que había una cifra, sí, son 528.000 hectáreas lo que aparece como territorio reivindicado. No sé si eso coincide con el área de desarrollo indígena, tampoco me queda claro si es que todo el territorio del área de desarrollo indígena es reivindicado o si solamente las 528 hectáreas. La verdad que en los escritos y en el alegato no me quedó claro cuál es la extensión. Y eso hubiera sido de mucha ayuda al momento de determinar la real afectación por parte de estas comunidades. Pero en nuestra opinión, esta existencia de afectación parte de ciertos errores por parte de los reclamantes. ¿Cuáles son los errores? En primer lugar, sostiene que el proyecto o que el titular es culpable de tener una solicitud de exploración. La verdad que el titular y el proyecto no considera la explotación de aguas o recursos naturales hídricos presentes en el agua, presentes en la zona. Esto, como le hemos planteado, fue utilizado como un argumento para extender el área de influencia indirecta, pero claramente es un aspecto positivo del proyecto que nosotros pensábamos que iba a ser bien recibido, pero por el contrario se solicitó una ampliación de la extensión del área de influencia. Otro error del reclamante dice relación con el aumento de la migración rural desde la cuenca, engrosando los cordones periféricos, encareciendo los alimentos y afectando la seguridad alimentaria. Ciertamente, ilustre tribunal, que nos cuesta comprender cómo un proyecto que considera 54 trabajadores puede generar el efecto acusado en la observación. Sinceramente, escapa a toda razonabilidad lo alegado por los reclamantes. Sostiene también en su presentación que la consulta requiere el consentimiento previo, libre e informado en caso de la ejecución de proyectos de alto impacto en territorio indígena, con desplazamiento y disposición de materiales tóxicos en territorio indígena. Por favor, el proyecto no puede ser considerado de alto impacto
son 63 sondajes, es una como 66 hectáreas de intervención directa. ¿Es eso alto impacto? ¿No va a utilizar recursos hídricos? ¿Es eso alto impacto? Nos cuesta entender la aseveración presentada por los reclamantes. No considera el desplazamiento de individuos. Está claro que este es un lugar completamente deshabitado, así lo dice la línea base del medio humano y así lo dicen los informes socioantropológicos presentados por mi representada. Y en caso alguno, este proyecto de prospección considera la disposición de sustancias tóxicas. Puede ser que esto haya sido una alegación presentada en contra de este proyecto, pero en realidad en contra de Paguanta difícil encontrar una similitud respecto a los efectos generados y las características propias del proyecto. Respecto al cumplimiento de la obligación de consulta indígena contenida en el convenio 169, antes de detenernos respecto al cumplimiento de esta obligación, debemos señalar que cuando un proyecto enfrenta la variable de la consulta indígena y existe una oposición por parte de la comunidad, la consulta indígena o la forma de cumplir por parte del titular siempre va a ser considerada insuficiente por la comunidad. Siempre. El titular nunca va a poder cumplir con el estándar o con las pretensiones a las que aspira las comunidades cuando existe una oposición al proyecto. Y lamentablemente el procedimiento de consulta, que en mi opinión es un elemento absolutamente positivo y necesario, se ha convertido en un mecanismo para la paralización de proyectos. Esperemos que se defina con claridad que en este caso se ha cumplido con el deber de consulta. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento de evaluación se reconoció la afectación o la susceptibilidad de afectación respecto a la comunidad de Cultanes por la utilización, ya sea un tanto majadero, respecto al tema de la utilización del camino Alto Casiri. Los informes socioantropológicos así lo dicen y la CONADI también lo dijo con posterioridad a la presentación de la adenda número 2. Después cambió de opinión cuando se emitió el informe consolidado de la evaluación y había una autoridad subrogante porque al final del periodo de la administración todos se tomaron vacaciones, ustedes sabrán, y se emitió este informe consolidado fuera del procedimiento, perdón, esta avisación fuera del procedimiento de evaluación. Se ha cumplido con el estándar de ser previa a la resolución de calificación ambiental. Fue libre e informada. Se le consultó a la comunidad de Cultanes si es que iban a ejercer su derecho a ser consultados. Fue realizado de buena fe. ¿Por qué fue realizado de buena fe? El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, sin tener la necesidad de hacerlo, extendió el proceso de evaluación. Ya se habían emitido todos los pronunciamientos. El Servicio de Evaluación Ambiental, con la intención de que este procedimiento quedara dentro de la evaluación ambiental del proyecto, extendió la evaluación ambiental del proyecto a través de instituciones representativas por medio de procedimientos adecuados. No me voy a referir en detalle respecto a estas circunstancias y quiero concentrarme respecto a la aseveración del supuesto incumplimiento del fallo de la Corte Suprema. En resumen, ¿qué es lo que dice la Corte? Que era necesario un estudio de impacto ambiental, que como tal comprende un procedimiento de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos dicho. Pero ¿qué es lo que sostienen los reclamantes? Que aquí lo que procede es un proceso de consulta indígena respecto a todas las comunidades que están en el área de desarrollo indígena. Si es que mal no entendí, esa es la pretensión de los reclamantes. En nuestra opinión, el fallo, en el mismo considerando, reconoce la proximidad respecto a la comunidad Cultanes, cuestión que es bastante particular, y en modo alguno señala que el procedimiento de consulta indígena debe ser llevado respecto a todas las comunidades presentes en el ADI. Aquí tenemos una imagen que muestra la extensión de la área de desarrollo indígena que cubre casi la mitad de la región de Tarapacá, que es de una extensión de 25.000 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión del área de desarrollo indígena. Y que deberían ser consultadas, de acuerdo al criterio de los reclamantes, todas estas comunidades. Todas estas comunidades deberían haber sido consultadas. Esta información es obtenida de un estudio realizado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Tarapacá, es información oficial.
Todas estas comunidades fueron las que debieron, de acuerdo al criterio de la reclamante, haber sido consultadas. Vuelvo a insistir, escapa a toda razonabilidad y proporcionalidad el criterio de los reclamantes. Y también la Corte Suprema ha confirmado que la sola presencia de un proyecto en el área de desarrollo indígena, que es precisamente la misma área donde se ubica el proyecto Paguanta, es justificación para la realización de un proceso de consulta con todas las comunidades. Si me permite leer en el fallo de Minera Cerro Colorado, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Señala que el ADI no es un área protegida per se, según se desprende del artículo 11 de la Ley 19.300, y en atención a la naturaleza de las obras que se pretenden llevar a cabo con el proyecto denominado Obras de Protección de Cauce, presentado por Compañía Minera Cerro Colorado, resulta claro que el mismo solo requería una declaración de impacto ambiental, y aquí viene la parte importante, sin que resultara procedente el proceso de consulta indígena. Este proyecto se ubica exactamente en la misma área de desarrollo indígena que el proyecto Paguanta. En consecuencia, confirma nuestra posición el fallo de la Corte Suprema. Y para concluir este alegato, quisiera resumir que el reclamante, como ya hemos dicho, carece de legitimación activa. El reclamado, en este caso el Comité de Ministros, carece de legitimación pasiva. Y las observaciones ciudadanas han sido debidamente consideradas por la autoridad ambiental. Por todo lo expuesto, ilustre tribunal, la reclamación presentada debe ser rechazada en todas sus partes con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Muchas gracias. Consulta. Al abogado del tercero coadyuvante quisiera saber el estado del proyecto actual. En este momento el proyecto está paralizado. Y la abogada de los reclamantes mencionó que se habían hecho 25. Sí, amparado por la resolución de calificación ambiental. El ilustre tribunal sabrá que no suspende los efectos de la resolución. Se hicieron esos 25 que mencionó la reclamante. Hasta que se aprobó la orden de no innovar por parte de la Corte Suprema, si mal no recuerdo. Y después de eso no ha pasado absolutamente nada. No se ha realizado ningún movimiento. Ok, eso. Y al abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, quisiera entender un poco o que me explicara más detalladamente lo que usted está señalando respecto a la legitimación activa de los reclamantes. Usted está diciendo, mire, aquí hay una comisión de evaluación que rechazó un proyecto donde efectivamente el reclamante, el titular, interpuso un recurso de reclamación. Aquellos que hicieron las observaciones se hicieron debidamente parte ante el Comité de Ministros y no obstante, por aplicación expresa y literal de la ley, no están legitimados activos para concurrir a este tribunal. ¿Ese es el razonamiento? No, es más sencillo, magistrado, señor ilustre. Es que el artículo 17 número 6 y el artículo 18 número 5 exigen a quien comparece a este tribunal en virtud del artículo 17 número 6 interponer el recurso administrativo del artículo 20 o 29 y 30 bis de la 19.300, y eso aquí no sucedió. Habiendo concluido el objeto de la audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias.